¿Y si la traición no fuera un accidente, sino una parte inevitable del alma humana? ¿Y si quienes más cerca tienes son justamente quienes más podrían destruirte? Vivimos rodeados de rostros, de gestos, de palabras que prometen amor, apoyo, lealtad, pero que en su interior ocultan máscaras, intereses y un silencio calculado. Nos han enseñado a confiar, a abrir el corazón como si eso fuera un acto de virtud suprema, sin advertirnos que el corazón, cuando está abierto sin discernimiento, se convierte también en un blanco. En un mundo de alianzas volátiles, de lealtades utilitarias y de verdades a medias, no saber leer las intenciones ajenas no es ingenuidad, es peligro. Este no es un mensaje de paranoia, es un llamado de lucidez. Porque el dolor de la traición no reside solo en el acto, sino en la sorpresa. No te quiebra el puñal, te quiebra no haberlo anticipado. ¿Cómo es posible que no lo viéramos venir? ¿Cómo puede alguien que abrazó con fuerza convertirse en el verdugo de nuestra paz? Nicolás Maquiavelo, con su mirada punzante, nos dejó una advertencia para los siglos. Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Y esa frase no habla de codicia, habla de naturaleza humana. De que el interés, muchas veces, está por encima del afecto. Que no todos los que te rodean están allí por ti. Algunos están por lo que pueden obtener de ti. Y mientras Maquiavelo te entrega estrategia cruda, sin ornamentos, los estoicos te dan el equilibrio interno que necesitas para no volverte piedra. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, no fueron ingenuos, pero tampoco se convirtieron en cínicos. No odiaron al mundo, lo entendieron. No buscaron venganza, buscaron comprensión. Y con esa sabiduría milenaria, se prepararon para navegar entre las tormentas sin perder su centro. Este libro no es una advertencia, es un manual de supervivencia para almas sensibles en un mundo insensible. Es una guía para quienes aman sin defensas, confían sin filtros y sufren sin explicaciones. Es un puente entre dos sabidurías antiguas, la de la astucia maquiavélica y la virtud estoica, que hoy más que nunca necesitas combinar si no quieres que la vida te destruya por dentro. Este es el viaje de sobrevivir entre rostros sonrientes, fortaleza estoica y estrategia maquiavélica para no perder tu paz. Quédate hasta el final, porque este no es solo un audiolibro, es un llamado silencioso a tu alma. Y si estas palabras te atraviesan, escribe en los comentarios la palabra renacer. Que esa palabra sea tu primer paso hacia la vida que mereces. Hay una herida que no sangra, pero que marca para siempre, la de haber creído demasiado pronto en alguien que no lo merecía. Y no porque seas débil, sino porque no fuiste entrenado para discernir. La sociedad te enseñó a ver la bondad como una puerta abierta, a confiar como un acto de fe, a entregar sin preguntar. Pero esa enseñanza, sin el equilibrio de la lucidez, te convierte en presa de los que sonríen con una mano extendida y un cuchillo en la otra. Maquiavelo lo sabía. No confíes del todo ni siquiera en tus aliados más cercanos, escribió. No porque todos sean traidores, sino porque todos son humanos. Y la humanidad tiene algo en común. Cambia. Hoy alguien te quiere, te admira, te respeta. Pero si sus intereses se transforman, si su necesidad ya no te incluye, entonces esa misma persona puede volverse ajena, indiferente, incluso enemiga. El error no está en confiar, sino en confiar antes de conocer. En abrir el alma a quien aún no ha mostrado la suya. En dar por sentada una lealtad que nunca fue puesta a prueba. Y es aquí donde el pensamiento estoico te ofrece un refugio. Séneca escribió: no todos los que entran a tu vida merecen llegar a tu alma. Porque tu alma no es una casa pública, es un templo, y los templos se resguardan. Imagina esta escena: llegas a un nuevo trabajo, todo es nuevo, extraño, y de pronto aparece alguien amable, que te sonríe,
te habla con familiaridad, incluso te defiende en una reunión. Se presenta como aliado, en semanas le cuentas tus ideas, tus planes, tus dudas. Sientes que por fin encontraste un espacio de confianza, hasta que un día, ese mismo aliado presenta tu idea como propia y te deja fuera. ¿Qué dolió más? ¿La traición? No, lo que dolió fue no haberla visto venir. El mundo está lleno de este tipo de máscaras, y no puedes evitar que existan, pero sí puedes entrenar tu percepción para que no te tomen por sorpresa. Esa es la diferencia entre sufrir una herida inevitable, o construirte un blindaje interno que te mantenga en pie. Porque no se trata de desconfiar de todos, se trata de no entregar tus llaves a cualquiera que toque tu puerta. Hazlo así, antes de confiar, observa, antes de revelar tu mundo interno, analiza cómo esa persona trata a quienes ya no le sirven. ¿Sigue hablando con respeto de quienes no le aportan nada? ¿Permanece leal cuando no hay beneficio? ¿Su energía cambia cuando tú dejas de ser útil? Allí está la verdad, no en sus palabras, sino en sus patrones. El estoico no se aísla. El maquiavélico no odia. Ambos entienden que la prudencia no es frialdad, es sabiduría emocional. Por eso, confía, pero a fuego lento. Y si vas a abrir tu alma, que sea porque esa persona ha demostrado no solo querer entrar, sino merecer permanecer. Tu corazón no es una puerta giratoria, es un espacio sagrado, y en él solo deben caminar los que no te dañan ni cuando están heridos. No todos los enemigos llevan espadas. Algunos te abrazan, te llaman hermano, te felicitan en público, y te socavan en la sombra. La hipocresía no es nueva, es tan vieja como el poder, tan sutil como un perfume, tan destructiva como un veneno lento. Y es que el hipócrita no ataca, se infiltra, no hiere con gritos, te adormece con halagos. Su arma más afilada no es el odio, sino la conveniencia. Maquiavelo no tenía ilusiones sobre el alma humana. El príncipe debe parecer virtuoso, incluso cuando no lo es. ¿Por qué? Porque las apariencias tienen más poder que la verdad. Y porque la mayoría no busca la esencia, solo se deja llevar por el envoltorio. Y así actúan los hipócritas de nuestro tiempo. Se disfrazan de aliados, se mimetizan con tu entorno, y aprenden a hablar tu lenguaje emocional. No para amarte, sino para entender cómo manipularte. Un hipócrita no es simplemente alguien que miente, es alguien que estudia tu alma, alguien que se acomoda a tu confianza, que interpreta tu código, que se adapta a tu ritmo. No para conectar, sino para controlar. Te escucha, pero no por afecto, por estrategia. Te ofrece ayuda, pero no para servir, para cobrarse luego. Te aplaude, pero con una sonrisa torcida que esconde su incomodidad con tu luz. ¿Y cómo los detectas? Observa sus actos cuando no necesitan nada. Mira cómo tratan a quienes no les sirven. Presta atención a su coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. ¿Son leales sin beneficio? ¿Son constantes en su afecto? ¿O cambian de piel según el lugar, el público, la conveniencia? Allí está el código. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribió: no te dejes engañar por los gestos suaves ni por las palabras dulces. Mira el carácter, no el disfraz. Y eso, en el mundo real, se traduce así. No porque alguien te diga, cuentas conmigo, significa que realmente estará. No porque alguien te sonría, significa que te desea bien. Las palabras son baratas, las acciones son el oro de la verdad. Un ejemplo común. Ese compañero que te halaga en cada reunión, que parece admirarte, pero en cuanto sales de la sala, planta dudas sobre ti en otros. O esa amistad que parece siempre dispuesta a ayudarte, pero cada vez que puedes brillar, cambia de tema, se incomoda, o desaparece. No lo hacen de forma abierta. No son tontos, lo hacen con elegancia, con una sonrisa, con ambigüedad.
Porque la hipocresía no busca confrontarte, busca confundirte. ¿Qué hacer? Primero, no los confrontes. El hipócrita vive del drama, de la justificación, de la victimización. Si lo enfrentas, se disfrazará mejor. No lo ataques. Corta el acceso. Reduce el tiempo, la información, el espacio. No porque odies, porque ya viste. Segundo, deja que el tiempo haga su parte. La incoherencia se revela sola. Solo necesitas observar en silencio. Tercero, trabaja tu independencia emocional. Porque los hipócritas se alimentan de tu necesidad de aprobación. Si no la tienes, no pueden controlarte. Recuerda esto. No toda bondad es genuina. No toda preocupación es sincera. Y no toda cercanía es afecto. En un mundo lleno de máscaras, el sabio no se vuelve cínico, se vuelve selectivo. Porque el alma no se protege con muros, se protege con discernimiento. Cuando alguien falso no puede destruirte desde dentro, intentará empujarte al barro. Porque en el barro no gana el más justo, gana el más sucio. Y si tú entras ahí, si reaccionas desde la herida, si gritas, si te alteras, si respondes con rabia, ya perdiste. No porque tengas razón o no, sino porque entraste a un campo de batalla que fue diseñado para que tú pierdas. La provocación es el arma de los que no tienen verdad, una burla disfrazada de chiste, un comentario pasivo-agresivo frente a otros, una insinuación que busca solo una cosa, sacarte de tu centro. Porque si logran que pierdas el control, entonces ya no importa qué dijeron ellos. Lo que todos recordarán es lo que hiciste tú, y así te conviertes en el agresor, aunque empezaste siendo víctima. Maquiavelo lo dijo con crudeza. El hombre que pierde la calma, pierde el poder. Porque en toda dinámica de poder, el control emocional es la verdadera autoridad. No gana el que más grita, sino el que más calcula. Y por eso, los provocadores necesitan tu reacción. Porque si no reaccionas, se exponen solos. Los estoicos lo sabían profundamente. Epicteto lo resumió así. No es lo que te dicen lo que te daña, es cómo lo interpretas. Y eso significa que el verdadero golpe no es el insulto, es tu decisión de hacerlo personal. Porque mientras tú sigas siendo dueño de tu mente, nadie puede herirte. Pero si entregas ese poder, ya no eres tú quien actúa. Es tu herida la que habla. Escena real. Estás en una reunión. Alguien lanza un dardo disfrazado de broma. Se ríe. Mira a los demás. Espera tu respuesta. Tú lo sabes. Es una trampa. Entonces, en vez de morder el anzuelo, lo miras. Sonríes. Y vuelves tu atención al tema importante. No le diste nada. No lo alimentaste. Lo ignoraste con poder. Y ahí, sin decir una palabra, ganaste. Estrategia. 1. El silencio táctico. No discutas con necios. Te arrastran a su nivel y te ganan por experiencia. 2. Responde solo cuando el impacto supere al impulso. Y que tu voz sea firme, no desde la emoción, sino desde la conciencia. 3. Recuerda, no todo merece tu reacción. No estás aquí para corregir a cada idiota con lengua suelta. Estás aquí para proteger tu energía. Porque pelear en el barro no te ensucia las manos, te ensucia el alma. Y tú no viniste a ensuciarte. Viniste a construir un camino que no se doble ante cada piedra. Como escribió Marco Aurelio, el mejor desprecio es no parecer afectado. Y ese, amigo, es el arte de vencer sin caer. Ser fuerte no es suficiente. Ser inteligente, tampoco. El mundo te exige una combinación peligrosa. La astucia del zorro para detectar trampas, y la fiereza del león para que nadie se atreva a cruzar tus límites. Si solo eres zorro, te leerán como débil. Si solo eres león, te manipularán a través de tu fuerza. Pero si sabes cuándo observar y cuándo rugir, entonces eres invulnerable. Maquiavelo lo dijo sin adornos.
El príncipe debe aprender a ser zorro para reconocer las trampas, y león para espantar a los lobos. La naturaleza no premia a los más buenos, ni siquiera a los más fuertes, premia a los más adaptables. Y tú necesitas adaptarte sin traicionarte, moverte sin perderte, anticiparte sin volverte desconfiado. Porque la supervivencia emocional en este mundo no es un juego de fuerza, es un juego de conciencia. ¿Qué hace el zorro? Observa sin ser visto, aprende sin hablar, recoge datos sin revelar intenciones. No se expone antes de tiempo, no reacciona desde la emoción, no da por sentada ninguna lealtad. El zorro no ama menos, pero ama con inteligencia. No entrega su confianza como una limosna, la ofrece como un contrato que debe ser merecido. Y el león no grita, presencia, no intimida con palabras, impone con límites. El león no da segundas advertencias. Actúa, pero su fuerza no es violencia, es autoridad interna. El respeto que impone no viene del miedo, viene de la claridad con la que corta lo que no merece permanecer. El león sabe cuándo dejar de hablar y comenzar a caminar solo, aunque todos lo miren, aunque lo llamen frío, aunque lo juzguen, porque él no vino a complacer, vino a mantenerse entero. Los estoicos no usaban estas figuras animales, pero sus enseñanzas reflejan el mismo equilibrio. Marco Aurelio escribió: la mejor defensa es estar preparado. Epicteto decía: no reacciones desde el instinto, actúa desde la virtud. En otras palabras, sé zorro, prepárate sin mostrarlo. Sé león, actúa cuando llegue el momento, con firmeza pero sin odio. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Tienes un amigo que constantemente lanza bromas envenenadas. La primera vez sonríes, la segunda vez observas, la tercera vez hablas. No tengo espacio para juegos disfrazados de afecto. Si hay algo que decir, dilo con claridad. Si no, guarda silencio. Después, te alejas, sin escándalo, sin drama, con firmeza. Eso es ser león, porque el zorro ya había hecho su parte. Identificar el patrón. La combinación de ambos crea algo más grande que protección. Crea respeto. Porque nadie puede usar tu bondad si también ve tu discernimiento. Porque nadie se atreve a traicionarte cuando sabe que tus límites no son blandos. Porque la hipocresía se desvanece ante quien observa con lucidez y responde con claridad. El zorro protege tu ingenuidad. El león protege tu dignidad. Y tú no viniste a este mundo para ser carne de cañón de las máscaras ajenas. Viniste a convertirte en un templo. Uno que se abre con ternura, pero que se cierra con majestad cuando lo necesario lo exige. Aprende el arte de ser zorro y león, y ya nadie podrá usarte ni destruirte. Ser bueno no debería doler, pero cuando eres bueno sin estrategia, sin filtros, sin conciencia, terminas sangrando por heridas que tú mismo permitiste. Porque la bondad, cuando no va acompañada de límites, deja de ser virtud y se convierte en autotraición. Los falsos se alimentan de los buenos que no saben decir no, de los nobles que justifican todo, de los generosos que dan hasta vaciarse. Y en un mundo donde la manipulación se disfraza de necesidad, quien no sabe proteger su luz, termina quemado por las sombras que pretendía iluminar. Maquiavelo fue duro en esto. El príncipe que desea mantenerse debe aprender a no ser siempre bueno. No por maldad, por supervivencia, porque en el reino de lo humano, la bondad sin discernimiento es la antesala del abuso. Porque los que nunca ponen límites, enseñan a otros a no respetarlos. Los estoicos no eran menos claros. Séneca escribió: el sabio se cuida tanto de sus enemigos como de sus amigos que no lo son. Porque la traición no siempre llega con rostro de odio. A veces llega con la cara de un ser querido, con la voz de un hermano, con la historia de una víctima. Y si no estás despierto, lo confundirás con amor. Lo dejarás entrar,
Y luego, cuando robe tu paz, creerás que fue tu culpa por no haber dado más. Ejemplo cotidiano. Ese amigo o familiar que siempre te pide ayuda, que se queja, que exige, que aparece solo cuando necesita, y tú cedes. Una, otra vez, hasta que un día te das cuenta de que estás dando más de lo que recibes, y que lo que recibes ya ni siquiera es gratitud. Pero lo justificas, es que está pasando por algo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te rompiste en silencio por sostener a quien no haría lo mismo por ti? La bondad necesita dirección, necesita discernimiento. No es frialdad dejar de ayudar a quien solo te usa. No es egoísmo poner límites donde antes solo había entrega. Es sabiduría, porque quien todo lo da sin cuidado, termina sin nada. Y quien no se respeta, no puede ser respetado. ¿Cómo proteger tu bondad sin apagarla? 1. Aprende a decir no, sin culpa. El que se aleja de ti por no haberle dado lo que pedía. Nunca estuvo contigo, estaba con lo que podía sacar de ti. 2. Antes de ayudar, observa. ¿Esa persona ayuda a otros? ¿Agradece? ¿Está cuando tú no tienes nada? Si no, no es ayuda, es autoabandono. 3. Respeta tu energía como respetarías la de alguien que amas profundamente. Porque si tú no lo haces, nadie más lo hará. Recuerda, ser bueno no es dejar que te destruyan. Es tener un corazón noble, pero una mente despierta. Es seguir dando, pero sabiendo cuándo parar. Es seguir amando, pero solo a quien no te hace traicionarte a ti mismo. La traición rara vez grita. Llega en silencio. Llega con una sonrisa, con un cuenta conmigo, con un abrazo que no aprieta, sino que observa, con una promesa que no busca cumplirse, sino conquistarte. Y cuando finalmente entiendes quién era esa persona, ya es tarde. Porque lo más doloroso no es la puñalada, es darte cuenta de que tú mismo le diste la espalda donde la clavó. Maquiavelo no tenía paciencia para ingenuos. Quien ha traicionado una vez, lo hará de nuevo. ¿Y por qué? Porque la traición es un patrón, no un accidente. Es un estilo de moverse por el mundo, no un error de una noche. Y tú puedes evitar ser una víctima recurrente si dejas de romantizar las señales que ya viste, pero no quisiste aceptar. La primera señal. Quien habla mal de otros contigo, hablará mal de ti con otros. El chisme no es inofensivo, es un termómetro de la lealtad. Y si alguien te cuenta secretos que no le pertenecen, solo espera que un día haga lo mismo con los tuyos. Porque no es la amistad lo que lo mueve, es el hábito de traicionar. Segunda señal. Desaparecen cuando no les sirves. Cuando estás arriba, te celebran. Cuando caes, se evaporan. No porque no puedan ayudarte, sino porque ya no obtienen nada al estar contigo. Y eso te duele no por su ausencia, sino porque te demuestra que nunca estuvieron realmente. Tercera señal. Te felicitan con veneno. Qué bien lo hiciste, aunque seguro fue suerte, ¿verdad? Son sonrisas disfrazadas, halagos con espinas, pequeñas frases que minan tu autoestima sin parecerlo. Porque el traidor rara vez te ataca de frente. Su especialidad es la apuñalada emocional con guante blanco. Los estoicos no eran ajenos a esto. Marco Aurelio advertía: no puedes fiarte de todos, pero puedes entrenarte para no depender de nadie. Epicteto lo decía aún más claro. El sabio observa, no se apega. Porque si estás demasiado necesitado de aprobación, cualquier traidor tiene poder sobre ti. Pero si caminas ligero, si tu paz no depende de otros, entonces nadie puede manipularte. ¿Qué hacer cuando detectas a uno? No los enfrentes, no les dé ese honor. El traidor quiere atención, quiere caos, quiere justificar su veneno con tu furia. No le regales esa escena. Aléjate en silencio, cambia tu energía, cambia tu dirección, cambia tu acceso, y deja que se dé cuenta, poco a poco, que ya no tiene entrada. 2.
No expliques tu distancia. La elegancia del sabio está en desaparecer sin rencor y sin regreso. Y 3. No te cierres al mundo, pero sí a la repetición. Confía, sí, pero con tiempo, con filtros, con observación, porque la traición se repite donde la confianza se regala. No se trata de odiar a los traidores. Se trata de verlos antes, de leer sus códigos, de entender su lenguaje sutil. Porque el sabio no quiere destruir al traidor, solo quiere evitar que vuelva a tocar su alma. Y tú, desde hoy, ya no confías como antes. No porque tengas miedo, sino porque has despertado. Hay una pregunta que golpea fuerte cuando alguien te hiere. ¿Cómo no lo vi venir? Y detrás de esa pregunta no hay rabia, hay decepción, hay culpa, hay tristeza, pero también hay algo más profundo, una oportunidad, porque el dolor, aunque quema, enseña. Y a veces, la traición no vino a destruirte, vino a formarte. Maquiavelo no embellecía el sufrimiento. Para él, cada golpe debía volverte más fuerte, más astuto, más consciente. El príncipe se forja entre guerras, traiciones y engaños. Porque solo quien ha sido herido profundamente puede entender el valor de la vigilancia, la necesidad de la estrategia y la importancia de la distancia emocional. Los estoicos tampoco temían al dolor. Marco Aurelio escribió: acepta sin rabia lo que te hiere, porque eso también es vida. Y Epicteto lo complementaba: no es el dolor lo que destruye, sino tu juicio sobre él. Y aquí está la clave. No se trata de evitar el dolor, se trata de aprender de él, de sentarse con él, de interrogarlo, porque cada puñalada emocional tiene un mensaje oculto, una parte de ti que aún necesita crecer. Ejemplo real, esa amistad que te traicionó, esa pareja que te dejó sin explicación, ese familiar que te falló cuando más lo necesitabas. Sí, duele, pero, ¿qué aprendiste? ¿Qué ignoraste? ¿Qué patrón repetiste? ¿Qué parte de ti entregaste sin condiciones? El dolor, cuando se escucha con conciencia, se convierte en guía. ¿Cómo convertir tu herida en poder? 1. No la niegues. No la tapes. No finjas que ya pasó. Si no sientes, no sanas. Pregúntate, ¿por qué esto me afectó tanto? ¿Qué me mostró sobre mis límites, mis expectativas, mis vacíos? 2. No te conviertas en lo que te hirió. La reacción automática tras una traición es endurecerse, desconfiar de todos, cerrar el corazón. Pero eso es ceder el poder. Eso es dejar que el otro determine quién eres. Y tú no estás aquí para volverte piedra. Estás aquí para ser roca, con alma. 3. Reescribe tu historia. No te repitas como víctima. No cuentes una y otra vez lo que te hicieron. Cuenta lo que descubriste. Cuenta en quién te convertiste. Porque si después del dolor te volviste más sabio, más fuerte, más selectivo, entonces no fue una pérdida. Fue una iniciación. La traición, bien leída, es un espejo. No de lo que el otro fue, sino de lo que tú necesitabas aprender. De lo que aún no habías visto. De lo que ya no vas a permitir. Y cuando entiendes eso, ya no cargas odio. Solo llevas verdad. El dolor no te endureció. Te afiló. Y ahora, caminas distinto. Hablas menos. Confías mejor. Y aunque aún duela, hay algo que ya nadie podrá quitarte: la claridad. Hay una libertad que no todos alcanzan. No es la de hacer lo que quieres, ni la de ir donde anhelas. Es otra más profunda, más silenciosa. La libertad de no depender de nadie para estar en paz. Y esa libertad nace del desapego, no del desprecio, no del odio, sino del entendimiento lúcido de que nadie puede llevarse tu centro, si tú no lo entregas. Maquiavelo lo decía sin rodeos: quien depende del afecto ajeno para sostener su poder está siempre a un paso de perderlo todo. Y eso, aunque crudo, es una verdad que no envejece.
Porque si tu paz emocional depende de si te aman, si te aceptan, si te respetan, entonces nunca estarás a salvo. Vivirás condicionado, temeroso, inseguro. Serás manipulable, y eso te vuelve frágil, no bondadoso. Los estoicos, en cambio, construyeron el templo del desapego interior. Marco Aurelio escribió: la felicidad consiste en no necesitar lo que no depende de ti. Y Epicteto agregó: todo lo externo es prestado. Ámalo, pero no te encadenes. Porque lo que amas con cadenas, si se rompe, te arrastra. Pero lo que amas con libertad, si se va, no se lleva tu alma consigo. Y aquí está el error común. Pensar que desapegarse es dejar de sentir. No, desapegarse es sentir sin perderse, amar sin disolverse, ayudar sin agotarse, estar, pero no anclado, compartir, pero no rendido. Porque si una relación, una amistad, una familia, una validación externa define tu valor, entonces ya no eres tú quien vive, es tu necesidad quien decide por ti. Ejemplo cotidiano. Estuviste en una relación donde lo diste todo. Te adaptaste, cediste, perdonaste, hasta que un día se fue, y tú sentiste que no podrías seguir. Pero seguiste, te reconstruiste, respiraste, y tiempo después, descubriste algo esencial. Sobreviviste. No solo eso, floreciste. Porque tu poder nunca estuvo en esa persona. Solo habías olvidado que ya lo tenías dentro. ¿Cómo cultivar el desapego? 1. Practica mentalmente el podría perderlo. Piensa en aquello a lo que estás más apegado. Una relación, una idea, una imagen de ti. Y pregúntate, si esto desaparece, ¿seguiría estando en paz? No para volverte frío, sino para fortalecerte. Porque lo que temes perder, puede usarse en tu contra. 2. Disfruta sin poseer. Ama a las personas, pero no las encierres en expectativas. Aprecia los momentos, pero no los atesores como si fueran eternos. Todo cambia, y no eres menos por aceptar eso. Eres más sabio. 3. Regresa a ti cada vez que algo te duela. No corras hacia el otro. No mendigues explicaciones. Pregúntate, ¿qué parte de mí está temblando? Y ahí, en ese espacio íntimo, trabaja. Respira, reconecta, porque la única persona con la que estarás toda tu vida, eres tú. El desapego no te aleja del mundo. Te conecta con él desde un lugar más alto. No huyes, no te aíslas. Solo entiendes que el verdadero amor no necesita cadenas. Y que el respeto verdadero empieza cuando sabes estar solo. Cuando llegas ahí, los falsos ya no pueden jugar contigo. Los traidores no tienen con qué chantajearte. Porque tú ya no dependes. Porque tú ya no esperas. Porque tú, ya estás completo. Hay una etapa en tu evolución en la que dejas de gritar, de justificar, de explicar por qué ya no estás. Ya no sientes la necesidad de cerrar ciclos con discursos. Simplemente te vas, no por orgullo, por paz, porque entiendes que quien no escuchó tus palabras cuando estuviste, no merece tus razones cuando te vas. Maquiavelo lo entendía, el silencio no es debilidad, es poder estratégico, porque el príncipe que grita, que se justifica, que trata de convencer, pierde autoridad. En cambio, el que calla y se marcha con dignidad, deja un vacío que habla por él. Y en ese vacío, muchos finalmente escuchan lo que ignoraron cuando aún estabas. Los estoicos eran maestros del retiro silencioso. Marco Aurelio escribió: haz lo correcto, y sigue, sin esperar comprensión, sin necesitar aprobación, porque cuando tus acciones nacen de la verdad interna, no necesitas que nadie te aplauda. Tu conciencia ya lo sabe. Epicteto lo reafirmaba: el sabio no suplica comprensión, vive alineado con su alma. Y eso significa que no tienes que dar explicaciones a quien nunca quiso entender. Que no tienes que responder a quien solo pregunta para manipular.
que no tienes que justificar tu sanación a quien solo supo herirte. Ejemplo cotidiano, lo diste todo, fuiste paciente, fuiste claro, te mostraste vulnerable, pero al otro lado solo hubo silencio, desprecio o indiferencia. Entonces un día, sin anunciarlo, empezaste a cambiar, a responder menos, a hablar menos, a aparecer menos, hasta que, sin escándalo, desapareciste. Y después vinieron las preguntas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan distante? ¿Qué hice? Pero ya no respondes, no porque odies, sino porque ya entendiste que quien no valoró tu presencia, no merece tus explicaciones. Que quien no cuidó tu alma, no tiene derecho a exigir tus palabras. ¿Cómo dominar este arte? 1. Asegúrate de que diste lo necesario. No te vayas por capricho. Vete por claridad. 2. No sobreexplique tu ausencia. El que quiere entender, lo hace. El que no, usará tu explicación como arma. Y 3. Recuerda que crecer muchas veces se parece a desaparecer. Pero no estás huyendo, estás eligiendo tu paz por encima de la necesidad de ser comprendido. Alejarse sin ruido, es una forma sagrada de amor propio, porque a veces el acto más poderoso no es enfrentarte con quien te hirió, sino irte sin mirar atrás, no con odio, con aprendizaje, como escribió Séneca. El sabio se va antes de ser destruido. Y no vuelve, no porque odie, sino porque entendió. Y tú también ya entendiste. Por eso ahora caminas sin ruido, pero con toda la fuerza de quien se eligió. Después de una traición, después de una herida, hay un impulso que se vuelve casi instintivo. Endurecerte. Cerrarte, blindarte al punto de que nadie más pueda tocarte. Porque duele tanto haber confiado, haber creído, haber dado, que decides nunca más volver a hacerlo. Pero ahí, en esa decisión disfrazada de fortaleza, puede esconderse la mayor de las derrotas. Convertirte en una versión insensible de ti mismo. Maquiavelo advirtió sobre esto. El gobernante que actúa desde la ira termina gobernado por ella. Porque la dureza no siempre es señal de fuerza. A veces es miedo con armadura. A veces es dolor mal procesado que se disfraza de control. Y cuando permites que lo que te hirió te transforme en su reflejo, ya no necesitas enemigos. Tú mismo comenzaste a destruir tu esencia. Los estoicos lo sabían con más profundidad aún. Marco Aurelio escribió: no permitas que el comportamiento de otros te robe tu nobleza. Porque la verdadera venganza no es endurecerte, es mantener tu luz intacta, aunque camines entre sombras. Y Epicteto añadía: el hombre fuerte no es quien responde con dureza, sino quien puede seguir siendo justo, incluso con quien fue injusto con él. Entonces, ¿qué significa volver más fuerte? No es hablar menos por resentimiento, sino desde la sabiduría. No es dejar de confiar, sino confiar con filtros, con pausas, con discernimiento. No es rechazar el afecto, sino proteger el tuyo. Es aprender a entrar con más lucidez, no con más miedo. Porque el problema no fue haber amado, fue haberlo hecho sin protección. Volver fuerte es redefinir tu fortaleza, no como resistencia emocional sin lágrimas, sino como capacidad de sentir sin hundirte. Es llorar si es necesario, pero también levantarte, no para demostrarle algo a los demás, sino para demostrarte a ti que nadie puede definirte excepto tú mismo. Volver fuerte es no renunciar al amor, a la amistad, a la bondad, sino comprender que no todos la merecen. Es no cerrar el corazón, sino enseñarle a elegir mejor. Es dejar de ser víctima sin volverte verdugo. Porque quien se endurece, se congela. Y el alma congelada no vive, solo sobrevive. Ejemplo real. Te traicionaron, te decepcionaron, te rompieron, pero en lugar de apagar tu luz, la hiciste más selectiva. En lugar de odiar, recordaste quién eres. En lugar de cerrar la puerta del alma, instalaste un sistema de vigilancia emocional.
No porque temas, sino porque aprendiste. Y así, comenzaste a hablar menos, pero con más verdad. A dar menos, pero con más profundidad. A estar menos presente, pero más consciente. Y esa transformación no fue frialdad, fue claridad, porque ahora no das todo, das lo justo, no entras en cualquier vínculo, entras en los que lo demuestran con hechos. Y no buscas ser aceptado, te aceptaste a ti mismo. Como diría Séneca, el sabio puede ser herido una vez, pero no puede ser sorprendido dos. Porque lo que te dolió te hizo más lúcido, y esa lucidez es tu nueva fuerza, en un mundo que grita, que se ofende, que reacciona. Hay un tipo de poder que ya casi nadie entiende, la paz interior. Esa paz que no necesita validación, que no depende de las circunstancias, que no se rompe con un comentario, una traición, una ausencia. Esa paz es tu escudo invisible, y cuando la cultivas, ya nadie puede huesearte. Maquiavelo lo insinúa con astucia. El hombre verdaderamente poderoso no necesita demostrarlo, porque la demostración es un síntoma de carencia. El que grita su fortaleza, en el fondo busca convencer, pero el que camina en calma, ya sabe quién es. Los estoicos no solo lo insinuaban, lo practicaban. Marco Aurelio escribía: cuando la tempestad está afuera, que tu alma siga siendo un puerto. Porque la tempestad siempre estará ahí. En las críticas, en los gestos malintencionados, en los falsos que te rodean. Pero si dentro de ti no hay tormenta, entonces ya no pueden tocarte. La paz no es pasividad, es conciencia, es entender que no todo merece tu reacción, que no todo necesita tu explicación, que hay batallas que se ganan con distancia, no con palabras. Con presencia, no con gritos. Con silencio, no con venganza. ¿Y cómo se construye esa paz? 1. Vaciándote de expectativas irreales. Nadie vendrá a salvarte, nadie te entenderá por completo, nadie amará cada parte de ti sin fallarte jamás. Y está bien, porque tu paz no se basa en ellos, se basa en ti. 2. Dejando de negociar con lo que no te da paz. Si algo constantemente te roba la serenidad, ya no es un error, es una elección. Y tú no viniste a este mundo a pagar con ansiedad el precio de sostener relaciones rotas. 3. Aprendiendo a respirar antes de responder, a observar antes de reaccionar, a preguntarte antes de explotar. ¿Esto vale mi energía? Porque la mayoría de los conflictos no nacen del otro, nacen de tu necesidad de tener la razón, de ser comprendido, de ser validado. Y cuando dejas eso, la guerra termina sin disparar un solo tiro. Ejemplo cotidiano. Alguien habla mal de ti. Antes hubieras contestado, hubieras explicado, hubieras gritado tu versión. Pero hoy, sonríes, y sigues, porque sabes que quien necesita ensuciar tu nombre, ya está lleno de barro por dentro. Y tú ya no quieres vivir ahí. La paz no se compra, se entrena, se elige. Y cuando la haces tuya, nada externo puede quebrarte, porque incluso en medio del caos, tú caminas como si el suelo no pudiera romperse. No porque el mundo cambió, sino porque tú, finalmente, despertaste. No importa cuánto finjan, cuánto se disfracen, cuánto sonrían. Los falsos solo pueden dañarte si tú les abres la puerta. Si tú decides creer sin ver. Si tú entregas tu confianza como quien lanza flores a un abismo, esperando que alguien las recoja con amor. Pero no todos tienen manos limpias. No todos saben cuidar lo que reciben. Y tú, si no despiertas, seguirás repitiendo la herida. Maquiavelo lo dijo claro. Los enemigos no necesitan razones, solo oportunidades. El problema no está en los que atacan. Está en los que permites que se acerquen demasiado, porque no se puede apuñalar desde lejos. El traidor siempre necesita acceso, el falso necesita entrada.
El manipulador necesita confianza. Sin eso, no tienen poder. No tienen cómo herirte. Y los estoicos lo entendieron desde el alma. Séneca advertía, no todos los que te acompañan merecen tus secretos. Porque el alma es un jardín. Y no todos saben caminar sin destruir lo que aún está floreciendo. Algunos no quieren acompañarte, quieren controlarte, no quieren conocerte, quieren tener un arma en la mano si un día se les ocurre usarla. Entonces, ¿cómo protegerte sin vivir con miedo? ¿Cómo abrirte sin entregarte a cualquiera? ¿Cómo confiar sin quedar desnudo ante la traición? 1. Establece filtros, no muros. No necesitas volverte impenetrable, solo necesitas aprender a discernir. Antes de confiar, observa. Antes de abrirte, analiza. ¿Esa persona escucha o solo espera su turno para hablar? ¿Está cuando no necesita nada o solo aparece cuando puede obtener algo? ¿Celebra tu luz o se incomoda con tu brillo? 2. Haz pruebas silenciosas. No para manipular, sino para observar. Cuenta algo irrelevante, pero único, y observa si circula. Pide algo pequeño y observa si hay reciprocidad. Retírate un poco y ve si alguien nota tu ausencia o solo tu utilidad. Porque el falso no soporta el silencio. No puede mantener la máscara cuando no hay beneficio inmediato. 3. Cultiva tu propio centro. Nadie puede destruirte si tú no te abandonas. Nadie puede huesearte si tú ya no necesitas ser querido por todos. Porque cuando aprendes a gustarte, a validarte, a respetarte, dejas de ser territorio disponible para cualquiera que toque la puerta con una sonrisa. Ejemplo real. Alguien se acerca, te halaga, te escucha, se muestra interesado. Todo parece perfecto, pero tú, en vez de entregarte, pausas, observas, lo ves cuando cree que nadie lo ve, escuchas cómo habla de otros, mides su constancia, y ahí decides, desde la conciencia, no desde la emoción. No porque temas, sino porque aprendiste. Porque el acceso a ti ya no es gratuito. Tu tiempo, tu energía, tu corazón son sagrados, y no viniste a este mundo a repartirlos como si no tuvieran valor. Quien quiera estar contigo, que lo demuestre, que lo sostenga, que lo honre, y si no puede, que no entre. No por rencor, por respeto, porque tú ya no te destruyes por darle espacio a quien no sabe habitarte. Y eso es libertad. Hay una fuerza que no necesita demostrarse, una sabiduría que no grita, una resiliencia que no se exhibe. Es la invulnerabilidad silenciosa, esa que no necesita venganza, ni explicaciones, ni aprobación. Esa que simplemente camina, observa, elige, y sigue. Esa que nace cuando ya no necesitas demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti. Maquiavelo jamás habló de paz interior, pero su estrategia apuntaba a lo mismo: control. Control de ti, de tus emociones, de tu entorno. Y los estoicos, sin llamarlo poder, hablaban de virtud, de dominio, de serenidad. El punto en común: ambos sabían que quien se domina a sí mismo, ya no puede ser destruido desde fuera. La invulnerabilidad no es ausencia de dolor, es presencia de conciencia, es sentir, sin romperse, es observar, sin entregarse, es amar, sin perderse, es ser tú, incluso cuando el mundo te ofrece 1000 razones para traicionarte. ¿Cómo se construye esa invulnerabilidad? Primero, con el silencio. No todo necesita respuesta. No todo merece defensa. Hay ataques que se vencen no reaccionando. Hay críticas que se disuelven cuando no encuentran eco. Y hay personas que se marchan cuando ya no pueden desestabilizarte. Segundo, con coherencia. Haz que tus actos hablen tan claro, que ni el falso más hábil pueda distorsionarte. Sé tan honesto contigo, tan recto en tus decisiones, tan firme en tu esencia, que ningún rumor, ninguna traición, ninguna manipulación pueda tumbarte. Tercero, con soledad elegida.
Aprende a estar solo sin sentirte abandonado. Aprende a caminar sin la necesidad de compañía. Porque el que está en paz consigo, elige, no necesita, y el que no necesita, es libre. Ejemplo cotidiano. Un comentario venenoso llega a ti. Antes habrías respondido, te habrías defendido, te habrías desgastado. Hoy, lo miras, respiras, y sigues. No porque seas débil, porque eres más fuerte que la necesidad de reaccionar. Porque tu paz ya no se negocia por una pelea. La invulnerabilidad silenciosa no hace ruido, pero se siente, se respira, se impone, no con miedo, con presencia, y cuando alguien la percibe, sabe que contigo no se juega, no porque seas duro, sino porque eres claro, no porque seas cruel, sino porque sabes exactamente lo que vales. Y eso es el arte de caminar entre traidores, sin traicionarte jamás. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque hay algo en ti que ya no quiere vivir dormido. Porque te cansaste de repetir el mismo dolor, de entregarte a quienes no supieron sostenerte, de callar para que no te abandonaran, de dar esperando que el mundo te devuelva algo que nunca prometió. Este viaje no fue solo sobre los demás, fue sobre ti, sobre cómo ver, sobre cómo filtrar, sobre cómo confiar sin entregarte, sobre cómo amar sin perderte, sobre cómo construir una fortaleza interna que no rechaza al mundo, pero que ya no le entrega su centro a cualquiera. La traición existe, los falsos existen, las máscaras abundan, pero tú ya no eres el mismo, porque ahora sabes observar, ahora sabes retirarte sin ruido, ahora sabes blindarte sin volverte piedra, ahora sabes que tu energía es sagrada, que tu corazón no es vertedero emocional, que tu paz no es moneda de cambio. Y si hay una verdad que quiero que te lleves de todo esto es esta: nadie te va a cuidar como tú. Nadie va a poner límites por ti. Nadie va a proteger tu alma, si tú no lo haces primero. Así que vuelve al mundo. Pero vuelve diferente. Vuelve con los ojos más abiertos. Con el alma más fuerte. Con el corazón más consciente. Porque vivir despierto es el acto más revolucionario en un mundo que te quiere dormido. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Este no es el final. Es tu inicio. Da ese paso, el paso que ya sabes que necesitas. Porque nadie vendrá a salvarte, pero tú puedes comenzar a reconstruirte. Este ha sido el viaje de sobrevivir entre máscaras. Quédate con esto. La estrategia te cuida. La filosofía te eleva. La conciencia te libera.